Bueno, hola con todos. Mi nombre es Carlos Velázquez, soy analista técnico del Laboratorio de Alumbrado Público del Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables. Hoy vamos a hablar un poco sobre las fuentes de luz, eh, en concreto las lámparas, ¿ya? Antes de empezar con nuestra conferencia debemos darnos cuenta de algunos conceptos importantes, para lo cual hay que realizar ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es la radiación electromagnética y qué es la luz? Bueno, se entiende como radiación electromagnética a un campo electromagnético oscilante, es decir, a una onda, ¿sí?, que viaja a través del espacio y que lleva consigo energía, ¿sí? Ahora, llamamos luz solamente a la parte de la radiación que puede ser percibida por el ojo humano, ¿sí? Es un rango muy pequeño de todo el espectro electromagnético. Para entender el espectro electromagnético tenemos esta figura. Nosotros podemos ver aquí claramente que a bajas frecuencias tenemos longitudes de ondas muy grandes y mientras vamos aumentando la frecuencia, la longitud de onda va disminuyendo. Por ejemplo, en las longitudes de onda muy grandes tenemos una frecuencia de 10 a la 5 hercios. Esas longitudes de onda son del tamaño de montañas, ¿ya? Las ondas de radio tienen una longitud de onda del tamaño de una persona hasta de un edificio. Las microondas del tamaño de un insecto hasta el tamaño de las personas, es decir, el tamaño de animales, de la mascota, ¿sí? El infrarrojo tiene tamaños desde un insecto hasta un alfiler, ¿sí? Aquí en el infrarrojo se conoce esta parte ya, el infrarrojo de más alta frecuencia, de más alta energía. Recordemos que la energía y la frecuencia son directamente proporcionales. Se conoce como infrarrojo cercano. ¿Por qué? Porque está cerca ya del rango visible de los humanos. Aquí encontramos al color rojo, y si nos desplazamos un poco en el espectro electromagnético, llegamos hasta el color violeta, ¿no? Esta es la parte sensible, es lo que nosotros conocemos como luz. Si aumentamos un poco más la energía, llegamos a la radiación ultravioleta, cuya longitud de onda es más o menos del tamaño de los protozoos, de las bacterias, ¿sí? Aumentando un poco más la energía, llegamos a los rayos X. Los rayos X, como ustedes sabrán, sirven para las radiografías y son rayos que pueden ocasionar daños al tejido vivo, ¿ya? Ellos tienen una longitud de onda del orden de las moléculas, ¿sí? Si aumentamos un poco más la energía, nos encontramos con la radiación ionizante, los rayos alfa, los rayos beta y los rayos gamma, ¿sí? Estos tienen longitudes de onda del orden de los átomos, ¿sí? Y si aún aumentamos más la energía, encontramos lo que conocemos como rayos cósmicos, ¿no? Los rayos más energéticos conocidos, que tienen longitudes de onda del orden del núcleo atómico. Otra pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿qué es la irradiancia espectral? Bueno, la irradiancia, ¿sí?, es la potencia de radiación que incide por unidad de área, ¿sí? Ahora, la irradiancia espectral sería la potencia que incide por unidad de área, ¿sí?, a lo largo de todas las longitudes de onda. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, miren, la potencia, ¿sí?, por unidad de área, pero la potencia espectral será la potencia por unidad de área por longitud de onda, ¿no? ¿Sí? Otro concepto que debemos manejar es el concepto de cuerpo negro. Bueno, entendemos como radiación de un cuerpo negro, también conocida como radiación de cavidad, a la radiación que emite un objeto, ¿sí?, que puede absorber toda la radiación que incide sobre él, ¿sí? Entonces,
Una vez que este objeto que llamamos cuerpo negro absorbe la radiación, reirradia energía que es característica solamente de este sistema, ¿ya? Es decir, sin importar la radiación que ingrese al cuerpo negro, el cuerpo negro siempre emitirá en una sola forma, en una sola manera, ¿sí? Se puede considerar que la energía radiada es producida por ondas estacionarias, ¿sí? También se conoce a estas ondas estacionarias como modos resonantes, ¿sí? De la cavidad que esté irradiando. Por ejemplo, los modos resonantes de la cavidad son los modos normales de vibración de una onda y podemos verlos en esta figura. Aquí está el primer modo normal de vibración, el segundo modo normal de vibración, el tercer modo normal de vibración, ¿sí? Si nosotros calculamos clásica o cuánticamente el número de modos por unidad de frecuencia y por unidad de volumen, encontramos que es igual a 8pi la frecuencia al cuadrado sobre la velocidad de la radiación electromagnética al cubo. Esta velocidad de la radiación electromagnética se conoce también como la velocidad de la luz. Ahora, si entendemos a la energía como un continuo en el espacio, nosotros para calcular la energía promedio debemos realizar un ensamble estadístico clásico. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a considerar a todos los modos, a todas las probabilidades de ocupación de los modos con la iguales, es decir, todos los modos son equiprobables. Una vez que nosotros hacemos eso y calculamos estadísticamente, encontramos que la energía promedio es la energía térmica, que sería la constante de Boltzmann por la temperatura. Ahora, cuando intentamos nosotros graficar la intensidad radiada en función de la frecuencia, pensando en la energía como un continuo, encontramos que esta curva espectral diverge cuando se acerca al ultravioleta, ¿sí? Eh, esto fue un dolor de cabeza tremendo para los físicos, ¿sí? Del siglo pasado y la llamaron la catástrofe ultravioleta. Esta ley de divergencia es conocida como la ley de Rayleigh-Jeans. Pero sin embargo, si entendemos a la energía como un discreto, es decir, como un conjunto de modos cuantizados, el ensamble estadístico que se debe realizar ya no es una estadística clásica, ¿sí? Tenemos que utilizar la estadística de Bose-Einstein. ¿Por qué razón? Porque la cuantización de la radiación electromagnética son los fotones y los fotones son bosones, ¿sí? Entonces, en la estadística de Bose-Einstein las probabilidades de ocupación no son igual, siguen una curva de distribución. Al calcular la energía promedio en el ensamble, vemos que es igual a la constante de Planck por la frecuencia dividido para el exponencial de la energía cuántica sobre la energía térmica menos 1. ¿Sí? Una vez que nosotros graficamos la intensidad radiada en función de la frecuencia, obtenemos que la curva teórica predice correctamente los datos experimentales. Este logro, esta corrección a la catástrofe ultravioleta, es conocida como la ley de Planck. En este gráfico nosotros podemos observar claramente la diferencia. Aquí tenemos la ley de Rayleigh-Jeans, ¿sí? Y aquí tenemos la ley de Planck. Observemos que cuando la frecuencia es baja, la ley de Planck, la ley de Planck converge, ¿sí?, a la ley de Rayleigh-Jeans. Es por eso que a bajísimas frecuencias las curvas son iguales, ¿no? Pero mientras vamos aumentando la energía, se empieza a notar la diferencia. En la curva de Rayleigh-Jeans encontramos la divergencia y en la curva de Planck el espectro suavizado, ¿no? Otro concepto importante que debemos tener en cuenta es la temperatura de color. ¿Qué es la temperatura de color? La temperatura de color de una fuente de luz se define comparando su color en el espectro luminoso con la luz, con el color que emitiría un cuerpo negro calentado a una temperatura determinada. Recordemos que en la ley de Planck, ¿sí?, la energía y por tanto la radiancia tiene relación con la temperatura. Entonces, si nosotros calentamos un cuerpo negro a una determinada temperatura, este emitirá una
luz de cierto color. Y ese color, ¿sí?, es el que nosotros comparamos con la fuente de luz que tenemos. Entonces es por eso que la temperatura de color se expresa en Kelvin, a pesar de no ser una temperatura en todo el sentido de la palabra. Por ejemplo, cuando estamos a 1500 grados Celsius, ¿sí?, tenemos que las velas tienen esta temperatura de color porque este sería el color que emite un cuerpo negro a 1500 grados Celsius. Por ejemplo, a altas temperaturas de un cuerpo negro, a 10.000 grados Kelvin, perdón, no Celsius, tenemos que está el color del cielo, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos otros ejemplos, por ejemplo, la sombra se encuentra a 7500 Kelvin, el cielo nublado a 6000 Kelvin, el flash de una cámara a 5500, la luz del sol más o menos a 5200, que es igual cercana a la temperatura de la superficie del sol, para las lámparas fluorescentes más o menos en 4500, para los focos incandescentes alrededor de 3000 Kelvin, ¿sí?, y para el amanecer alrededor de 2200 Kelvin. Muy bien, entonces la primera fuente de luz que nosotros tenemos es la luz natural. La luz natural puede ser emitida por el sol o tal vez quizás por la luna. Sin embargo, la luna no emite luz, solo es el reflejo de la luz del sol sobre su superficie. La luz, la iluminación de la luna no es de uso, eh, no es de mucho interés en la iluminación, en las técnicas y estudio de la iluminación. Más bien tiene un interés romántico para las citas, para los poetas, ¿sí? Al, pero en cambio, la luz del sol sí se utiliza para la iluminación, por ejemplo, en edificios, en tragaluces, etcétera. La principal característica de la luz natural es la variabilidad. La luz natural varía en magnitud, ¿sí?, varía su contenido espectral y también varía la distribución con diferentes condiciones meteorológicas, por ejemplo las nubes, más nubes, menos nubes, en diferentes momentos del día dependiendo, y del año, dependiendo de la posición del sol, y por supuesto en diferentes latitudes. Como les decía, la luz lunar no es comúnmente utilizada como fuente de iluminación, pero la luz del día sí es utilizada y deseada para la iluminación en edificios, ¿no? O también, por ejemplo, en palacios de cristal o en ventanales, ¿sí? La luz del día nosotros podemos dividirla en dos componentes. La luz solar, que es aquella que llega a la superficie de la atmósfera, y la luz del cielo, que es aquella que llega a la superficie terrestre a nivel del mar. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la luz solar llega a la superficie de la atmósfera tal como sale del sol. La luz del cielo es la que nos llega cuando la luz ha atravesado toda la atmósfera, ¿sí? Entonces, aquí les he colocado un espectro tomado por mí mismo con un espectrómetro Ocean Optics. Este espectro fue sacado en el programa Spectra Suite, ¿sí? Aquí observamos el espectro del cielo, ¿no? Aquí observamos claramente la variación cuando hemos variado 3 veces la posición, ¿sí? Miremos cómo varía la amplitud de los espectros. Sin embargo, los picos, estos de aquí se llaman picos de absorción, son característicos de la absorción de las moléculas del ambiente. Estos picos se mantienen en las mismas posiciones. ¿Por qué? Porque tenemos la misma clase de partícula en la atmósfera, ¿no? Entonces, si nosotros queremos entender por qué es exactamente lo que ocurre en la atmósfera, tenemos que ir un poquito más allá. Tenemos que entender primero que la luz viaja en línea recta. Y al ingresar en la atmósfera, la luz, la radiación electromagnética se topa con partículas de toda clase. Las partículas que son más pequeñas que la longitud de onda de la radiación hacen que esta radiación experimente un fenómeno de dispersión conocido como la dispersión de Rayleigh. ¿Qué quiere decir eso? Que dispersan las longitudes de ondas más pequeñas, que en nuestro caso es el azul.
Es por eso que nosotros podemos disfrutar de un cielo azul celeste en un bonito día soleado despejado, ¿no es cierto? Ahora, cuando la luz recorre más camino óptico, ¿sí? Es decir, más atmósfera, va dispersando todas las longitudes de onda pequeña, quedándose solo las longitudes de onda grande. Es por eso que al atardecer la luz tiene que recorrer mucho más camino óptico y solo pasan, ¿sí?, las longitudes de onda larga de alrededor de 700 nanómetros, y es por eso que en algunos casos nosotros disfrutamos de un atardecer amarillo rojizo, ¿sí? Las iluminancias que tenemos sobre la superficie de la Tierra producidas por la luz del día pueden cubrir un rango bastante amplio, que va desde 150.000 luxes en un día soleado, por ejemplo, a 1000 luxes en un día de invierno muy nublado, ¿sí? Existen varios modelos para la predicción de la luz del día incidente en un avión. Por ejemplo, en el estudio de Robbins de 1986 se plantea un modelo de estos, por ejemplo, en donde se toman en cuenta diferentes posiciones para diferentes condiciones atmosféricas, ¿no es cierto? Estos modelos de predicción también pueden ser utilizados para predecir la contribución de la luz en la iluminación de interiores, como en el caso de edificios, ¿no? Aquí les presento un espectro del Sol en la superficie terrestre a nivel del mar. El espectro que les enseñé hace un momento va apenas de 200 nanómetros a 1000 nanómetros, ¿no? Aquí nosotros podemos mirar hasta 3200 y vemos cómo la contribución en el infrarrojo es bastante. Vemos que tiene una mayor cantidad de luz contenida en el espectro, en la parte del espectro visible, y muy poco en el ultravioleta, ¿sí? Por esto no es coincidencia que los humanos miremos este espectro, si es el más intenso, el más significativo de todos. Nuestros ojos evolucionan para ver justamente estas longitudes de onda, ¿no? Sin embargo, existen criaturas que miran en infrarrojo, lo cual también es comprensible porque existe bastante contribución del infrarrojo también. Aquí en esta figura nosotros podemos comparar el espectro del Sol en amarillo, que es el espectro del Sol en la atmósfera antes de las dispersiones. Tenemos esta curva suavizada, que es el espectro de emisión de un cuerpo negro que está calentado a 5250 grados Celsius, la temperatura del Sol, ¿sí? Y en rojo tenemos el espectro del cielo al nivel del mar, ¿ya? Aquí podemos ver claramente como cuando la luz sale del, del sol tiene una componente ultravioleta bastante grande, la misma que es atenuada, que es absorbida por el ozono, ¿no es cierto? Aquí tenemos un pico de absorción característico del oxígeno molecular. Aquí tenemos 4 picos características del agua, de la atmósfera, ¿sí? Y aquí tenemos 2 picos característicos del dióxido de carbono. Entonces, aquí se ve claramente cómo es que se atenúa en el lapso de, en el que la radiación cruza la atmósfera, ¿sí? Las primeras luces artificiales que hizo el hombre fueron las flamas. Entonces, la luz producida por las flamas tiene que ver con las lámparas de aceite, ¿sí?, las velas, las lámparas de gas, ¿sí? A veces se utilizan hoy en día también, pero por necesidad o simplemente por el ambiente provocado, ¿no? Por ejemplo, una cena romántica con velas, no es extraño, ¿sí? Pero no se utilizan en la iluminación per se. ¿Por qué no? Primero, existe un alto riesgo de incendios. Estamos hablando de llamas abiertas, de llamas vivas que pueden provocar incendios. Segundo, los niveles de contaminación del aire, por ejemplo en espacios cerrados, son bastante altos, ¿no? ¿Por qué? Porque
la combustión del combustible utilizado, aceite, cera o gas, respectivamente, genera residuos químicos en el ambiente, ¿no? Y tercero, estas fuentes de luz tienen una baja eficacia luminosa, ¿sí? Primero, la eficacia luminosa nosotros la vamos a definir como la relación de la cantidad de luz emitida por la fuente de luz a la potencia suministrada a la misma. Es decir, va a ser flujo sobre potencia, lúmenes por vatio, ¿no? Los valores de eficacia luminosos típicos de las velas, de las lámparas de aceite y de las llamas de gas son de 0,1, 0,3 y 1 lúmenes por vatio, respectivamente. Estos valores tienen dos órdenes de magnitud de diferencia con las lámparas fluorescentes que se utilizan para la iluminación funcional en edificios comerciales, en hospitales, ¿sí? E incluso en algunas casas, pero también son más bajos en un orden de magnitud de las lámparas incandescentes que se utilizaban en los hogares ecuatorianos, ¿no? Aún estas se utilizan en varios lugares del mundo. Para dar el siguiente paso vamos a hablar de la iluminación eléctrica. Aquí tenemos de dos clases. Primero las lámparas incandescentes y luego las lámparas de descarga. Una lámpara incandescente es aquella que produce luz mediante el calentamiento de un filamento de tungsteno, ¿sí? Delgado, hasta que éste empieza a incandescer, hasta la incandescencia, ¿sí? Este se encuentra en una atmósfera de gas inerte. Es decir, una vez que el tungsteno empieza a calentarse, no reacciona con el gas en el interior de la bombilla. La emisión espectral de la lámpara incandescente es un continuo sobre el espectro visible, aunque el espectro exacto es determinado por la temperatura que tiene el filamento en un determinado momento. Aquí vemos el espectro en la región visible de más o menos 400 a 750 nanómetros, ¿no? Si nosotros reducimos la tensión en la lámpara, se reduce la corriente que pasa a través del filamento y por tanto también se reduce la temperatura del filamento. Esto nos entrega como resultado que la apariencia del color de la luz que es emitida por la lámpara se vuelva más amarillo y luego se vuelva rojo, hasta que en voltajes muy bajos únicamente tengamos una luz infrarroja, ¿sí? Una radiación infrarroja. Aquí nosotros podemos ver el espectro completo de la lámpara incandescente. Como vemos, tiene mucha más emisión en el infrarrojo que en el visible o el ultravioleta, ¿no? Esta parte de aquí es apenas lo que nosotros utilizamos de la lámpara incandescente. El resto, ¿sí?, es radiación que no es utilizada. El diseño de una lámpara incandescente es una cuestión de equilibrio. ¿Por qué? Porque debemos equilibrar la eficacia luminosa con el tiempo de vida de la lámpara. Nosotros sabemos que mientras más alta sea la potencia de la luz, tiene una mayor eficacia luminosa y esto se puede lograr calentando el filamento justo antes de la temperatura de fusión del tungsteno, ¿sí? Pero entonces, si hacemos esto, acortamos la vida. Y por el contrario, si intentamos alargar la vida, reducimos la eficacia luminosa. Entonces, más o menos en el equilibrio, para las lámparas incandescentes, la eficacia luminosa tiene un valor de 12 lúmenes por vatio y la vida de 1000 horas, ¿sí? La lámpara incandescente ha estado disponible en el comercio desde la década de 1880 y es probable que todavía sea la lámpara más utilizada en el mundo. ¿Por qué razón? Porque es pequeña, es barata, es fácil de manejar, tiene buenas propiedades de color y también es fácil de atenuar. En algunos sitios románticos también colocan lámparas incandescentes forradas de papel celofán y demás creatividades que ayudan a mantener el ambiente con una iluminación adecuada para los fines, ¿no?
Otra lámpara que tenemos en las incandescentes es la lámpara halógena de tungsteno. ¿Cuál es la idea de la lámpara halógena de tungsteno? Bueno, es una lámpara incandescente esencialmente, pero esta tiene un halógeno en el gas. Esta vez el gas ya no es inerte, ¿sí? Está en una atmósfera de un gas mezclado con halógeno. Entonces, el filamento y los gases que se encuentran en el interior de la bombilla están en equilibrio químico. Este equilibrio químico hace que se mejore el rendimiento del filamento y se aumente su vida útil, ¿sí? El vidrio de estas lámparas se sustituye por un compuesto de cuarzo que hace que se soporte mejor el calor y esto permite hacer focos mucho más pequeños, ¿sí? La temperatura del filamento superior también implica una mayor eficacia luminosa, que está alrededor de 20 lúmenes por vatio. Eso quiere decir que si podemos aumentar más la temperatura, también aumentamos la eficacia. La emisión espectral de la lámpara halógena de tungsteno es un continuo en todo el espectro visible y como era de esperar dada su naturaleza fundamental incandescente. La lámpara halógena de tungsteno estaba disponible desde la década de 1960. ¿Cómo produce luz la lámpara halógena de tungsteno? ¿Cómo es que actúa el tungsteno y los halógenos? Bueno, es un proceso cíclico. Primero, el tungsteno es evaporado durante el funcionamiento de la lámpara, ¿sí? A elevadas temperaturas reacciona con los halógenos y esta reacción forma halogenuros de tungsteno en estado gaseoso. Así se impide que se deposite el tungsteno evaporado en la superficie interior de la ampolla transparente que aloja al filamento y también a los gases. Al entrar en contacto con las partes menos calientes del filamento, se deposita el tungsteno del halogenuro sobre este filamento. Como el tungsteno se queda de nuevo en el filamento, los gases halógenos se liberan en estado gaseoso, por supuesto, y quedan disponibles para recombinarse de nuevo con un nuevo tungsteno emitido del filamento. Entonces es un proceso cíclico, ¿no? La lámpara fluorescente. Esta es una lámpara de descarga en la que el principio físico para la producción de luz es la excitación de una descarga gaseosa, ¿sí? La lámpara fluorescente, ya sea en su forma compacta o lineal, consiste en un tubo de vidrio que contiene una atmósfera de mercurio. Ahora, ¿qué proceso físico se puede dar una vez que nosotros entreguemos tensión, ¿sí? Entreguemos una corriente a estas lámparas? Primero, la ionización del átomo. Si el átomo se ioniza, aumenta la concentración de electrones y por tanto se mantiene la descarga de luz. Pero también se puede producir la absorción del átomo. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayor parte de energía del electrón cuando colisiona con un átomo pasa al átomo. Y por tanto, esta energía hace que aumente el estado de energía de los propios electrones, ¿sí? A un nivel superior, listos para emitir radiación al descender de nuevo. La mayor parte de la radiación es emitida por el mercurio a baja presión en la descarga, ¿sí? El mercurio, recordemos, es básicamente lo que llena una lámpara fluorescente. Pero sin embargo, la emisión del mercurio está en la región del ultravioleta, del espectro electromagnético. Para poder producir la radiación en el espectro visible, la superficie interior del tubo de vidrio se cubre con fósforo. Entonces el fósforo tiene la probabilidad de absorber la radiación ultravioleta, que es producida en la descarga con el mercurio, y emite radiación en el espectro visible. Aquí podemos ver el solapamiento por el fósforo, ¿sí? En el espectro, y estas las emisiones del mercurio. Al cambiar la mezcla de fósforo, diferentes emisiones espectrales se pueden crear, por lo que las lámparas fluorescentes están disponibles con una amplia gama de propiedades de color, ¿sí? La lámpara fluorescente
es una lámpara de descarga y por lo tanto tiene que ser un sistema de control para alterar las condiciones eléctricas que se requieren para iniciar una descarga. Es decir, para iniciar la descarga necesitamos un alto voltaje, ¿sí? Algo que se llama un pulso. Necesitamos un arrancador. Pero luego esto tiene que atenuarse y mantenerse la descarga. Los balastos sirven para atenuar las lámparas fluorescentes en un amplio intervalo, ¿sí? Y lo más importante, con un poco cambio en las propiedades de color. La lámpara fluorescente ha estado disponible comercialmente desde finales de la década de 1930. Hoy en día es ampliamente utilizada en aplicaciones comerciales, ¿sí? Principalmente debido a su alta eficiencia luminosa. En Ecuador también utilizadas para la iluminación de las casas, de los hogares. La lámpara de vapor de mercurio es similar a la lámpara fluorescente. Es una lámpara de descarga que se basa en un ambiente de mercurio. Sin embargo, la diferencia radica en que la lámpara de vapor de mercurio es una lámpara de alta presión, ¿sí? Aquí tenemos el espectro de emisión de una lámpara de vapor de mercurio. Ahora, la lámpara de vapor de mercurio también posee un recubrimiento de fósforo en el interior de la envoltura que absorbe las ultravioletas y emite en el visible. Esto se hace para mejorar las propiedades del color de la lámpara. La lámpara de vapor de mercurio está disponible desde 1930, pero ahora su uso se está desvaneciendo, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque tiene una menor eficacia luminosa, compite con las lámparas de descarga de alta presión y propiedades de color, ¿sí? Su única ventaja sobre las lámparas de sodio es el bajo costo. Las lámparas de aruro metálico eh, son también lámparas de descarga a alta presión en base a una descarga de mercurio. Pero es diferente a la lámpara de vapor de mercurio ya que tiene haluros metálicos. Para la producción de luz también existe un ciclo. Por ejemplo, el ciclo es el siguiente. Cuando se alcanza la temperatura de funcionamiento, los haluros metálicos se vaporizan. Luego de que se vaporizan, ocurre la descarga de los haluros metálicos y se separan los metales y los halógenos. Los metales son los que emiten en la radiación en la región visible. Luego, en el borde más frío del tubo, los metales y el halógeno se recombinan formando otra vez un haluro metálico que repite el proceso, ¿sí? Que se vaporizan una vez que tengan la temperatura de funcionamiento, etcétera. Aquí tenemos un espectro de las lámparas de haluro metálico. Como podemos observar, tenemos varios picos de emisión. Una cuestión aquí es importante recalcar que los picos de emisión y los picos de absorción se deben a una molécula determinada, ¿ya? Entonces, como podemos ver, la química de los haluros metálicos es un poco compleja, ya que tiene varias líneas espectrales aquí, ¿sí? Esta lámpara fue introducida en el mercado a finales de 1960 y ahora es una lámpara que suele ser elegida cuando se requiere una fuente de luz de salida de alto flujo luminoso, con una alta eficacia luminosa y con buenas propiedades de color. Como vemos, en el espectro emite en prácticamente toda la región visible. La lámpara de sodio de baja presión, primero, eléctricamente funciona como una lámpara fluorescente. Necesita un arranque, necesita estabilizar la descarga, ¿sí? Pero en este caso no hay fósforo. ¿Por qué no? Porque el sodio tiene dos líneas espectrales de emisión que están cerca de los 589 nanómetros. Aquí podemos ver, bueno, estas son las dos líneas del sodio superpuestas, ¿ya? Debido a esta longitud de onda, nosotros tenemos
nosotros como humanos tenemos el pico del sistema visual en 555 nanómetros. Entonces, como podemos darnos cuenta, esta longitud de onda está muy cercano del pico de sensibilidad. La lámpara de baja presión de sodio tiene una eficacia luminosa más alta de todas las fuentes de luz artificial. La eficacia luminosa de las lámparas de sodio llega hasta 180 lúmenes por vatio. Esta lámpara no tiene unas buenas propiedades de color y por esta razón su uso está restringido para aplicaciones en las que el color es de poca importancia. Recordemos que emite solo en una zona particular del espectro electromagnético, ¿sí? ¿Dónde se le utiliza? Se le utiliza en la iluminación de caminos lejos de las zonas habitadas. Ahí se supone el color no es importante. También tenemos las lámparas de sodio de alta presión, que es la misma que la lámpara de sodio de baja presión, pero obviamente la presión es mucho más alta y esta presión alta tiene un efecto sobre la emisión espectral. ¿Por qué razón? Porque el aumento de la presión en la descarga conduce a una autoabsorción de la radiación, que se produce a su vez debido a las interacciones entre los átomos muy juntos. El efecto de este fenómeno suele reducir la potencia en 589 nanómetros y también otro efecto es la propagación de la emisión espectral a un rango más amplio de las longitudes de onda. Si nosotros revisamos el espectro de las lámparas de sodio de alta presión, vemos que ya no está emitiendo simplemente cerca del 580, sino ya emite hasta los 650, ¿no? Entonces es mejor en términos de color, ¿sí? Se producen dos niveles de presión comercialmente. Uno produce una apariencia de color naranja, pero tiene una alta eficacia luminosa. El otro produce una luz con apariencia de color blanca, pero a menor eficacia luminosa. El primero se utiliza comúnmente para el alumbrado público y para aplicaciones industriales. El segundo se utiliza para la iluminación de pantallas, ¿no? ¿Sí? La lámpara de sodio de alta presión ha estado disponible comercialmente desde principios del decenio de 1960. Lámparas sin electrodos. Bueno, existen lámparas que no llevan electrodos porque no necesitan la descarga, un cambio de tensión para iniciar las descargas. Estas lámparas utilizan un campo electromagnético a frecuencias de radio de microondas para crear la descarga, ¿sí? La lámpara que utiliza radiofrecuencias se llaman lámparas de inducción y son igual una lámpara fluorescente, ¿no? ¿Cómo se produce la luz? Bueno, en el campo electromagnético existe el mercurio que emite radiación, como ya vimos en el ultravioleta. Esta radiación ultravioleta es emitida por el fósforo y rerradiada en la región visible, ¿ya? La eficacia y las propiedades de color de las lámparas de inducción son similares a las lámparas fluorescentes. Su principal ventaja es tener una vida más larga. ¿Por qué razón? Porque no existen electrodos que se dañen, ¿sí? También está la lámpara de azufre. Esta no está actualmente en producción, sino que ofrece más una mirada fascinante a las posibilidades de nuevas fuentes de luz que combinan a la alta eficacia luminosa con un aumento en las propiedades de color. Aquí nosotros tenemos cómo es que producía luz la lámpara de azufre. Entonces, las lámparas sin electrodos que utilizaban las frecuencias de microondas producen un campo electromagnético en una cavidad en la que está girando una pequeña esfera que está llena de azufre. El azufre se convierte mediante esta radiación en un plasma excitado, es decir, en un gas ionizado, que emite una radiación con un espectro continuo, ¿sí? ¿Existen otros tipos de lámpara? Pues claro que sí. Hay muchas formas de cada clase de lámpara disponible y existen algunas lámparas desarrolladas para aplicaciones muy puntuales, muy especiales.
Por ejemplo, se encuentran las lámparas fluorescentes de cátodo frío, ¿sí? Que se utilizan para la publicidad y efectos decorativos también. Las lámparas de halogenuros metálicos utilizados en los reflectores, ¿sí? Y también que se utilizan en la televisión. Muchos detalles de estas lámparas y de otros casos particulares están en el manual de iluminación de la IESNA, ¿sí? En resumen, vamos a ver las propiedades de estas lámparas. La incandescente tiene una eficacia de 8 a 19 lúmenes por vatio a una temperatura de color de 2700 Kelvin, con un tiempo de vida de 750 a 2000 horas, ¿sí? La lámpara halógena de tungsteno tiene una eficacia luminosa de 8 a 20 lúmenes por vatio, una temperatura de color de 2900 Kelvin, ¿sí? Y un tiempo de vida de 2500 a 6000 horas. La lámpara fluorescente tubular tiene una eficacia luminosa de 60 a 110 lúmenes por vatio a una temperatura de color de 3000 a 5000 Kelvin, ¿sí? Un tiempo de vida de 9000 a 20000 horas, ¿sí? Una lámpara fluorescente compacta tiene una eficiencia luminosa un poquito menor de 50 a 70 lúmenes por vatio, una temperatura de color igual un poco menor de 2700 a 4100 Kelvin, pero tienen el mismo tiempo de vida de las fluorescentes tubulares, que es de 9000 a 20000 horas. La lámpara de vapor de mercurio tiene una eficacia luminosa de 30 a 60 lúmenes por vatio, una temperatura de color de 3200 a 7000 Kelvin y un tiempo de vida de 16000 a 24000 horas. Las lámparas de aluro metálico tienen una eficacia luminosa de 50 a 110 lúmenes por vatio a una temperatura de color de 3000 a 6500 Kelvin, ¿sí? Y con un tiempo de vida de 3000 a 20000 horas, ¿sí? Las lámparas de sodio de alta presión, que van de 60 a 140 lúmenes vatio, que llevan a una temperatura de 2100 a 2500 Kelvin. El tiempo de vida en horas, ¿sí? Que va de 10.000 a 24.000 horas. Y la lámpara de sodio de baja presión, que está en el rango de 100 a 180 lúmenes por vatio, tiene una temperatura de color de 1800 Kelvin y tiene un tiempo de vida estimado de 16.000 a 18.000 horas, ¿sí? También hay unas fuentes de luz especiales, como por ejemplo el diodo emisor de luz, la famosa luz LED, las luces producidas por el principio electroluminescente y las luces producidas por principio radioluminescente. Vamos a hablar un poco de eso, pero antes de entrar necesitamos refrescar la memoria para recordar lo que es un semiconductor. Un semiconductor, eh, bueno, en física de estado sólido existe algo llamado teoría de bandas. Cuando nosotros analizamos los materiales por teoría de bandas, encontramos que hay principalmente tres materiales: los aislantes, los conductores y los semiconductores. Los aislantes tienen la banda de valencia, que es el último nivel donde están los últimos electrones del átomo, y la banda de conducción muy separada, ¿sí? Tienen la banda de conducción y la banda de valencia. Para que un electrón de la banda de valencia salte a la banda de conducción necesita mucha energía, por eso son aislantes. Los conductores, por ejemplo los metales, es al revés. Su banda de conducción y su banda de valencia se encuentran solapadas, es decir, existen algunos electrones de valencia que de por sí ya están en la banda de conducción. Por eso, cuando se aplica un campo eléctrico, se genera una corriente automáticamente. Un semiconductor no es ni un aislante ni un conductor. Tiene la banda de conducción y la banda de valencia separados, ¿sí? Justo en la mitad se encuentra el nivel de Fermi, ¿ya? Sin embargo,
El espacio entre ellos es una energía accesible, ¿sí? Una energía que puede presentarse. Ahora, se acerca aún más estos bordes aumentando una banda de donadores y en este lado una banda de aceptores que se hace con la técnica del dopado, ¿sí? Los semiconductores más famosos son, entre otros, el germanio, compuestos con germanio, compuestos con galio y compuestos con indio, ¿no? ¿Sí? Muy bien, pero ¿qué es un LED? Un LED es un semiconductor que emite luz cuando una corriente pasa a través de él. Recordemos que estas son emisiones ya no en gases, sino en sólidos, en estado sólido, ¿sí? La emisión espectral de LED depende de los materiales que se utilicen para formar el semiconductor. No todos los LED van a tener el mismo espectro, ¿sí? Los LED típicamente producen radiación de banda estrecha, eso quiere decir que tienen en una longitud de onda determinada un ancho muy corto en su espectro electromagnético. La salida de luz de los LEDs está determinada por la corriente que pasa a través del semiconductor y también por su temperatura. Cuanto mayor sea la corriente y más baja sea la temperatura, mayor será la salida de luz. Se debe tener cuidado de que no se exceda la corriente máxima recomendada por el fabricante. LEDs de diferentes materiales pueden variar mucho en su tiempo de vida. Por ejemplo, desde las pocas miles de horas hasta una proyección de 100.000 horas, dependiendo de la corriente con las que se utilicen los LED. El hecho de que los LED sean dispositivos de estado sólido, como ya lo discutimos, y por tanto hace que sea menos probable que fallen debido a los daños mecánicos causados por la vibración. Esto lo convierte en una opción atractiva para, por ejemplo, luces de señalización de vehículos. Si hablamos de la eficacia luminosa, los últimos LEDs suelen tener eficacias luminosas en rangos de 20 a 30 lúmenes por vatio. Esta eficacia luminosa, junto a la larga vida y el hecho de que la mayoría de los LEDs están configurados para producir un haz altamente direccional de luz, esto se debe quizás también al diseño de los lentes que se le coloca LED, ¿sí? Resulta una opción atractiva para el uso en las señales de salidas, por ejemplo, en señales de tráfico, para sustituir lámparas incandescentes dentro de los hogares, quizás también son funcionales. Sin embargo, se han desarrollado LED, sistemas que combinan LEDs de color rojo, verde y azules en una sola unidad, a los cuales dándoles diferentes corrientes se puede producir cualquier color. También se ha producido lámparas LED en las que añadiendo fósforo a un LED encapsulado de 470 nanómetros tenemos un espectro muy bondadoso. Aquí tenemos el espectro de un LED. Si nos fijamos, este es el pico de la emisión de banda estrecha, ¿no? Este es el de 470 nanómetros, ¿sí? Y este de aquí es la emisión del fósforo, ¿sí? Entonces, como vemos, el LED emite en todo el visible, siempre y cuando no esté emitiendo únicamente el LED. La emisión de LED sería solamente esta parte de aquí. Esta de aquí es del fósforo. Las lámparas electroluminiscentes se pueden entender como un sándwich entre un conductor de área plana, una capa que es una mezcla de un dieléctrico con fósforo, y otro conductor de área que es transparente, ¿sí? Cuando se aplica un voltaje alto, alterna, ¿sí?, este voltaje a través de los dos conductores de área. Al hacer esto, el fósforo es excitado y se emite luz. El color de la luz que es emitida depende de la combinación del dieléctrico con el fósforo usado y también de la frecuencia de la tensión que se aplique, ¿sí? Las emisiones espectrales que se perciben son
por ejemplo, azul, amarillo, verde, rosa. ¿Sí? Estas lámparas tienen eficacias luminosas menores que las lámparas incandescentes. Sin embargo, tienen una larga vida y tienen un muy bajo consumo de energía. Además de eso, se pueden formar como láminas de plástico, de cerámica, son flexibles, rígidos, pueden ser hechos en cinta, ¿sí? Estas cualidades la convierten en atractiva para, por ejemplo, paneles de instrumentos, para la retroiluminación, para las pantallas de cristal líquido, ¿sí? Tam- eh, los polímeros emisores de luz son materiales semiconductores orgánicos que poseen luz similar a los LED inorgánicos, pero estos, aparte de eso, tienen las propiedades mecánicas también de los plásticos, ¿no? Los polímeros es otra cosa con un campo de investigación muy abierto en la física de materiales. Y finalmente, las lámparas radioluminiscentes. Estas lámparas, estas fuentes de luz consisten en un tubo de vidrio sellado que está lleno de tritio y recubierto con fósforo nuevamente por dentro, ¿no? Entonces, en el decaimiento del tritio, las partículas betas de baja energía son absorbidas por el fósforo y el fósforo emite luz, como ya lo habíamos visto, en todo el espectro. Entonces, el espectro emitido en función del fósforo el espectro emitido está en función del fósforo que se utilice, ¿sí? Estas lámparas no requieren fuente de alimentación, por lo que tienen una eficacia luminosa infinitamente alta, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Que emiten muy poca luz. La luminosidad de un tubo de vidrio está alrededor de 2 candelas por metro cuadrado. Esta salida baja de luz y el hecho de que su disposición esté estrechamente regulada limitan su uso. Los usos comunes están en las señales de salida, en situaciones de las que el mantenimiento es difícil, es decir, donde no se puede ingresar a darle mantenimiento a la parte eléctrica, ¿sí? O en lugares donde la atmósfera es peligrosa, como por ejemplo en una plataforma petrolera. Con eso hemos terminado. Aquí encontramos algunas de las referencias donde pod podemos hallar más literatura al respecto. Eh, Factores humanos en la iluminación de Boyce, también el handbook de la IES, ¿sí? Un prontuario de física de Jablonski que nos ayudaría a entender la parte física de, la, de la emisión de luz, ¿no? Y muchas páginas en internet que contienen información sobre esto. Eso ha sido todo. Ha sido un verdadero gusto compartir esta mañana con ustedes y hasta la próxima.